¿Y qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, ya que hoy los encontramos pero con el capítulo número 13 de esta teoría de Gloria el Emperador Sid Kane. Y espero que les guste el capítulo que les traigo, que comenten, compartan y que se suscriban, ya que todo esto es muy importante para que el algoritmo recomiende el canal y este último siga creciendo. Y ahora sí, no nos arroyo más, vamos con el capítulo del día de hoy. Capítulo 13. Si había algo bueno en haber sobrevivido a una carrera como la mía, era que sabía cómo lidiar con una situación que de repente se complicaba más de lo esperado. A estas alturas, era algo instintivo, hasta el punto de que, incluso con las diversas sorpresas que me había topado desde mi involuntario viaje en el tiempo, como la flota Uten Sabareen, el holocrón de Imperius, la flota oculta y los Ratghouls en Heble, había empezado a sospechar del buen desarrollo de nuestra campaña contra los cárteles Ut. Fue casi un alivio que por fin algo hubiera salido mal, porque ahora podía reaccionar y hacer algo al respecto, en lugar de esperar y preocuparme. Mi consejo de guerra se reunió en la sala del trono, en lugar de la cámara más profunda del templo donde me había reunido anteriormente con mis subordinados directos. Esto se debía a nuestros invitados Jedi, quienes probablemente no apreciarían que un Lord Sith les ordenara seguirlo a las profundidades de su guarida para conversar. Los tres enviados Jedi estaban aquí: maestro, caballero y padawan. Amberley me había contado que Kenobi había alcanzado gran fama en la Orden hacía unos años, cuando luchó y derrotó al lado oscuro que había matado a su maestro, quien había sido el primer Sith visto en 1000 años. Desde que le hablé de las afirmaciones de Baran sobre su maestro, Darth Sidious, ella investigó el asunto y me envió una copia del informe de Kenobi de los archivos del templo. La descripción del guerrero Sith contra el que Kenobi había luchado en Naboo coincidía con la del que Iskandar había combatido en Kessel, razón por la cual lo invité a la reunión una vez que mi mente consciente alcanzó la comprensión de mi subconsciente. Y, dado que el maestro de Kenobi había sido entrenado por el conde Dooku antes de abandonar la orden y caer al lado oscuro, también lo invité. En ese momento, invitar también a Plo Koon y Skywalker fue más fácil que no, razón por la cual todos estábamos reunidos en la sala del trono mientras yo terminaba de resumir los descubrimientos de mis acólitos en sus últimas misiones contra los cárteles. Con suerte, los Jedi no me harían preguntas incómodas sobre cómo había averiguado los detalles de las hazañas de Kenobi. Afortunadamente, tener a alguien como Malden trabajando para mí, además de ser el único aprendiz superviviente de un Lord Sith famoso por sus capacidades oraculares, entre muchas otras cosas mucho menos agradables, significaba que la gente solía hacer suposiciones sobre el origen de mi información y no me preguntaba. Había aprovechado esa idea errónea varias veces en el pasado para ocultar la verdadera naturaleza de mi relación con Amberley, así como para proteger a otros informantes que habían arriesgado sus vidas para traer noticias de algún plan descabellado de alguno de mis compañeros, que inevitablemente me habría metido en mayores problemas si no lo hubiera impedido. Este es el retrato que Iskandar dibujó del Zabrak contra el que luchó en Kessel, anunció, señalando la proyección holográfica que flotaba en el centro de la sala. Para ser algo que el acólito había hecho en menos de una hora, estaba sorprendentemente bien hecho, y reprimí la imagen mental del Sith de sangre pura, dedicándose al arte en lugar de su actual vida como un lunático dominado por el lado oscuro. Sí, se parece al Sith contra el que luché en Naboo, admitió Kenobi. Estaba haciendo un trabajo admirable por mantener la compostura, pero yo era un maestro en ese arte, y pude notar que estaba conmocionado. ¿Qué nos puedes contar sobre él?, preguntó Ira. Según Nute Gunray, antes de que lo llevaran a Coruscant y lo escondieran de nuestro interrogatorio tras un auténtico ejército de abogados, se llamaba Darth Maul, dijo Kenobi. Nos topamos con él por primera vez en Tatooine, donde atacó a mi maestro antes de que abandonáramos el planeta. A su lado, Skywalker asintió. Sí, fue entonces cuando lo liberaron de la esclavitud para unirse a la orden tras ganar la carrera de Vainas Boonta Eve Classic. Pero estaba seguro de haberlo matado, insistió Kenobi. Lo partí por la mitad a la altura de la cintura, y las dos mitades cayeron en el conducto de un reactor. He visto gente sobrevivir a cosas peores, dijo Urat encogiéndose de hombros. Yo también, dije, intentando en vano no pensar en la primera vez que eso había sucedido, a uno de mis compañeros aprendices, en quien Erebus había puesto a prueba los límites de la agonía física como medio para conectar con el lado oscuro. Y sin duda tendría suficiente ira como para recurrir al lado oscuro para preservar su vida, añadió el holocrón de Darth Imperius, provocando que los Sith presentes en la sala asintieran con aprobación. ¿De verdad?, preguntó Skywalker. Creía que el lado oscuro no podía curar. Es un tema complicado, dije, aprovechando la oportunidad para dar algunas lecciones. Bailin,
La alquimia Sith es capaz de curar de alguna manera, comenzó mi aprendiz, frunciendo el ceño al recordar sus lecciones. Lograr que se sentara y me escuchara fue un desafío al principio, no porque no quisiera, sino porque su anterior entrenamiento había consistido en sesiones de tortura apenas disimuladas por orden de su padre, destinadas a convertirla en un arma en lugar de en un miembro funcional de la sociedad. Tenía muy poca experiencia en recibir enseñanza, pero había mejorado con el tiempo. Además, el lado oscuro también puede curar robando la vitalidad de otros, pero este Maul probablemente no podría usar eso dentro de un reactor nuclear, a menos que Naboo utilice alguna forma exótica de biotecnología, continuó. Así que tendría que usar la fuerza para negar la muerte y aferrarse a la vida que le queda, por muy doloroso que sea. Asentí. Exactamente. Supongo que la experiencia le pasó factura a su cordura. Francamente, me sorprende que estuviera lo suficientemente lúcido como para retirarse cuando se dio cuenta de que no podía derrotar a Iskandar. ¿Sabes algo más sobre él?, preguntó Malden, mientras ya tecleaba en una tableta. No, Kenobi negó con la cabeza. Sus orígenes eran un misterio que me ha inquietado durante mucho tiempo. ¿No revisaste el historial de comunicaciones de la Federación para obtener más información?, preguntó Bete desde donde estaba junto a Urat. Eso me parece bastante miope de tu parte. El primer avistamiento de un Sith en 1000 años, ¿y la Orden se conformó con que lo arrojaras a un pozo? Nada de eso, se apresuró a explicar Kenobi. Es solo que, como ya dije, nos quitaron a Gunray de encima bastante rápido, así que no pudimos presionarlo para obtener más información. Y todas las transmisiones se retransmitieron desde la nave insignia de la Federación en órbita. Cierto, suspiré. Ese sería el buque insignia que fue destruido por un niño de 9 años en un caza, ¿correcto? Tuve algo de ayuda, intervino Skywalker. No lo habría logrado sin la ayuda de R2-D2. Es un astromecánico que nos acompañó a la capital y terminó atrapado dentro del caza por accidente. Todos nos quedamos algo desconcertados ante el recordatorio casual de que el más joven de nosotros era claramente favorecido por la fuerza, pero yo había visto cosas mucho más ridículas en mi vida, aunque reconozco que no en alguien tan joven, lo cual no ayudó mucho a mi temor de en qué tonterías se metería el Padawan a continuación. ¿Y dejaste que Gunray se saliera con la suya?, preguntó Bailin, alzando una ceja con una expresión claramente poco impresionada. El consejo decidió que era improbable que el virrey fuera algo más que un peón de los Sith en este asunto, intervino Plo Koon con naturalidad. Por lo tanto, sabría poco de su amo. Se decidió que forzar la situación desafiando a los tribunales de la República no justificaba las consecuencias. Claro, dijo Bailin, abriendo los ojos al comprender mientras chasqueaba los dedos. Porque no podías simplemente decirles que hicieran lo que querías. Siempre olvido que así funcionan las cosas en Coruscant. Un silencio incómodo siguió a las palabras de mi aprendiz, un silencio que rompí cambiando de tema con toda la sutileza de un miembro del Consejo Oscuro en una cámara de tortura. Iskandar cree que el Zabrak con el que se encontró fue entrenado por un Sith, y que ambas piernas eran prótesis. Si bien es posible que se trate de un usuario del lado oscuro sin parentesco con el que encontraste en Naboo, Kenobi, lo veo improbable. Además, continué, junto con el retrato, Iskandar me envió una nota señalando que los Zabraks que luchaban junto a Maul se parecían a los que había conocido en Datomir, y sabemos que las hermanas de la noche que estaban en el planeta al mismo tiempo que mis enviados partieron con 2 hermanos de una aldea en su territorio. Creo que acabamos de descubrir qué ha sido de ellos. Entonces, ¿es posible que Maul se haya unido a los Uts simplemente porque me han visto en Perlia? Kenobi hizo una mueca. En ese caso, le pido disculpas por haber puesto indirectamente en peligro a sus acólitos, Lord Cain. Me reí entre dientes, fingiendo calma y autocontrol con la facilidad de quien lleva décadas practicando ese truco. No hace falta, caballero Kenobi. Maul llamó hermanos a los nativos de Datomir durante el enfrentamiento. De alguna manera, dudo que fuera un apodo cariñoso, lo que implicaría que Maul nació en Datomir. Además, si Sidious estuvo detrás del ataque a Naboo desde el principio, entonces era inevitable que Maul nos persiguiera. Antes de todo el lío con Ratatak, le conté a la Orden todo sobre las afirmaciones de Baran de haber trabajado para un Lord Sith antes de que yo lo matara, incluyendo el nombre de dicho Sith, Darth Sidious, y mi creencia de que este Lord Sith se escondía en algún lugar del borde exterior, construyendo una base de poder lejos de los mundos del núcleo y la Orden Jedi. Se lo tomaron, más o menos como se podía esperar, la verdad.
Entonces, dijo Doku una vez que terminé, si asumimos que este Sidious estaba emparentado con Maul, entonces el ataque a Pelia fue orquestado por el mismo individuo que manipuló a la Federación de Comercio para que bloquearan a Boao. ¿Es correcto? Su rostro era una máscara inexpresiva, que no dejaba entrever la angustia que sentía. Si no me equivoco, Doku abandonó la Orden Jedi poco después de la muerte de Qui-Gon Jinn. ¿Acaso la pérdida de su antiguo Padawan y el fracaso de la Orden en descubrir la verdad lo habían impulsado al lado oscuro? Sin duda, hubo peores motivos para que los Jedi cayeran durante las grandes guerras galácticas. Eso parece, asentí. Lo que significa que Sidious tiene cierta influencia sobre la Federación de Comercio. Dado que operan principalmente en el borde exterior, esto coincide con nuestras sospechas, pero también nos brinda otra vía de investigación para encontrarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que ataques a la Federación de Comercio, me advirtió Plo Koon. Aunque solo sea para hacerle a Gunray algunas preguntas incisivas. Hice un gesto de desdén con la mano. Yo no haría eso de todos modos, le aseguré, diciendo la verdad. Si Sidious es la mitad de competente de lo que aparenta, tendrá un plan de contingencia para silenciar a Gunray en cuanto parezca que está comprometido. En realidad, la única razón por la que el virrey sigue vivo después de lo ocurrido en Naboo es porque reemplazarlo con otro títere sería difícil. Eso significa que toda esta Federación de Comercio debe ser considerada nuestra enemiga, señaló Borat. ¿Qué fuerzas armadas tienen? Ejércitos y naves droides, respondió Skywalker con tono servicial. Pero no son muy buenos. Aún eran capaces de invadir Naboo, nos advirtió Kenobi. Aunque, ciertamente, dependían más de su superioridad numérica que de la calidad de sus droides. Y todos sus droides dependían de un único sistema de control a bordo de su nave insignia, así que todos fueron destruidos cuando Anakin la hizo estallar. Parpadeé sorprendido, pero Jurgene gritó antes de que pudiera decir nada. Es un diseño increíblemente malo. ¿Qué clase de imbécil se le ocurrió? Lo sé. Dijo Skywalker, visiblemente consternado por la mala decisión de diseño, lo cual supuse que no era sorprendente viniendo de alguien con los conocimientos tecnológicos suficientes para arreglar el hiperpropulsor del Invincible. Supongo que ya han corregido esa debilidad, reflexionó Imperius. La única razón que se me ocurre para que existiera en primer lugar es una medida de ahorro, ya que presumiblemente la Federación solo esperaba desplegarlas en planetas sin los medios para destruir naves enteras, o como seguridad a bordo de dichas naves. Informaré al comandante Broclaw, anuncié. Ya ha estado realizando ejercicios antidroides con las tropas de Stealth Attack, pero tendrá que prepararse para formaciones enemigas más numerosas de lo que habíamos previsto si la Federación de Comercio está realmente confabulada con los UT a través de Sidious. Vender armas de guerra a los cárteles también es ilegal según la ley de la República, dijo Plo Koon. Entiendo que no tengas mucha fe en el sistema judicial de Coruscant después de que Gunray ya escapara, pero, al menos, ayudaría a reforzar la imagen de tu cruzada en el núcleo. Ya veremos, dije, sin prometer nada, con la actitud de alguien que llevaba tratando con peticionarios el mismo tiempo que les había llevado darse cuenta de que yo no era la segunda venida de mi maestro. Mientras tanto, también está el asunto del otro combatiente inusual que fue desplegado contra nuestras operaciones en otro lugar. Señalé a Jurgene, y la proyección holográfica cambió a un modelo de la criatura contra la que Nux había luchado, utilizando imágenes del casco de Lustig, quien, al parecer, había sido lo suficientemente profesional como para tener los sensores de su casco configurados para grabar durante la operación. Según el informe de Nux, este cyborg de Grievous era lo suficientemente poderoso como para vencerlo. Y aunque Nux no es el más fuerte de los acólitos, sigue estando entre los mejores. Un cyborg de nivel acólito no representa una gran amenaza, dijo Urat. Pero si los UZ pudieron crear uno, podrían crear muchos más. Deberíamos investigar eso para asegurarnos de que no suceda. La idea de un ejército de cyborgs maníacos armados con sables de luz era bastante inquietante. No es que los UF fueran los primeros en intentar algo así. En el pasado, tanto la República como el Imperio habían intentado proyectos similares para compensar las bajas Jedi y Sith, aunque en el caso del Imperio, tales proyectos habían sido obra de señores Sith aislados que planeaban usar sus ejércitos de cyborgs contra sus rivales primero, porque claro que lo habían hecho. Sin embargo, no recordaba que ninguno de esos proyectos hubiera producido nada que pudiera representar una amenaza real para un acólito experimentado como Nux antes de que, inevitablemente, los clausuraran. Y aunque Nux había sobrevivido, el ser que le había cortado el brazo había logrado más que cualquiera de los sicarios anteriores de los cárteles.
Si los Ud decidían invertir fondos suficientes en el centro clandestino que había creado Agriabous, bueno, probablemente les indicaría a Wrath y Bailin que se divirtieran allí, pero siempre existía la posibilidad de que yo fuera el objetivo, así que era mejor evitar ese posible problema de raíz. Malden, encárgate de esto, ordené. Averigua de dónde salió Agriabous para que podamos impedir que los cárteles sigan creando más como él. La senadora Padmé Amidala leía la última carta de su correspondencia diaria en su casa, en la creciente ciudad que rodeaba el templo Sith. A otros enviados republicanos se les había concedido alojamiento en la capital de Perlia, pero ella había insistido y casi de inmediato obtuvo lo que quería. La ciudad de refugiados había crecido a medida que los agentes de Caín y los círculos de liberación, convencidos por las promesas del señor Sith, seguían trayendo más esclavos rescatados del borde exterior. Ahora que el Invencible había regresado a Perlia, sus fundiciones volvían a suministrar materiales prefabricados para construir viviendas estandarizadas, pero con la reconstrucción tras el ataque de Baran prácticamente terminada, la industria de la construcción local también se había sumado a la labor. Esto dio como resultado el desarrollo de una extraña ciudad híbrida, una mezcla de brutalismo imperial y arquitectura perliana que, sin embargo, funcionaba gracias a la planificación de un comité de ingenieros urbanos compuesto a partes iguales por personal de apoyo del ejército Sith y especialistas nacidos en Perlia. En verdad, este pequeño microcosmos del borde exterior era fascinante, y no pocos investigadores sociales habían viajado desde Coruscant junto con organizaciones humanitarias solo para observar, al igual que los historiadores que soñaban con entrevistar a los vestigios vivientes de una era anterior, ahora que podían tener la relativa certeza de que no serían fusilados ni descuartizados por un sable de luz por su audacia. Padmé viajaba a la capital casi a diario en su deslizador, pero sentía que su presencia en la nueva ciudad era importante. El Senado debía tener ojos allí, entre los más vulnerables. A estas alturas, ya no creía que todo aquello fuera una elaborada estratagema para construir un muro de escudos conscientes alrededor del templo, ni para obtener sacrificios de alguna atrocidad Sith. Confiaba en el criterio de los Jedi que acompañaban a Caín en sus aventuras por la galaxia. Obi-Wan o Anakin le habrían advertido si hubieran creído que existía algún riesgo, y Anakin se habría asegurado de que su madre y su familia no se quedaran allí. Pero era casi seguro que los enemigos de Caín atacarían aquí si tenían la oportunidad, en un intento por debilitar al Señor del Terror. No es que les resultara fácil. Tras el allanamiento del templo, en el que se extrajo uno de los artefactos antiguos guardados en la bóveda bajo la pirámide, la seguridad en la zona se había reforzado drásticamente. Pero era inevitable que lo intentaran. Así que Padmé decidió quedarse allí, junto con sus guardias, para poder ayudar cuando se produjera un ataque de ese tipo. La gente de allí merecía saber que al menos un senador se preocupaba por su destino, incluso si la República los había abandonado y los había dejado a merced de los Sith para que los liberaran de sus cadenas. Durante su ausencia de Coruscant, había dejado a su representante junior para que la sustituyera en el Senado. Si bien Jar Jar era demasiado inexperto para manejar la política del Senado, era sorprendentemente buen oyente y le enviaba actualizaciones periódicas sobre la situación, que, la verdad, se reducía principalmente a pánico y propuestas descabelladas impulsadas por el regreso de los Sith y su guerra contra los cárteles Ut, que eran sistemáticamente rechazadas por las mentes más sensatas, pero que aún así mantenían a la canciller muy ocupada. También servía como una conveniente distracción para las dos doncellas que había dejado a su lado, quienes tenían la tarea de asegurarse de que no se viera envuelto en nada peligroso mientras recababan información por medios más encubiertos. Sus doncellas restantes trabajaban arduamente en Perlia, ya fuera en la ciudad de refugiados o en la capital planetaria. En más de una ocasión, las había utilizado para su función original de dobles, de modo que pudiera estar en dos lugares a la vez, o, un par de veces, para poder descansar mientras ellas se encargaban de una reunión que en realidad no requería su presencia, pero a la que no podía negarse sin arriesgarse a ofender a alguien. Padmé había aprendido mucho durante su estancia en Perlia. Había conversado con numerosos diplomáticos de mundos con tendencias separatistas, debatiendo sobre política e ideologías en conversaciones que, si bien fueron tensas, resultaron mucho más civilizadas que la mayoría de los debates en el Senado. Y, aunque incómodas, también fueron esclarecedoras. Hasta ahora no había comprendido la verdadera magnitud del abismo entre el núcleo y el borde exterior.
Ella sabía del abuso que sufrían los mundos más alejados de Coruscant. Los altos impuestos con escasa representación, la falta de protección y de aplicación de la ley, la corrupción de los políticos y la élite corporativa que despojaban a mundos enteros de riqueza y vida mientras disfrutaban de una vida de lujos en el núcleo. Pero no se había dado cuenta de lo hartos que estaban los habitantes de todo aquello, hasta el punto de estar dispuestos a aliarse con un Lord Sith. Si bien muchos de los enviados recibidos en Perlia eran representantes oficiales de los gobiernos de sus respectivos sistemas, no todos lo eran. Sus doncellas le habían contado que seres inteligentes cuyos rostros figuraban en carteles de búsqueda en el borde exterior por actividades subversivas estaban siendo vistos en las calles de Perlia, buscando apoyo para derrocar la tiranía de sus respectivos mundos de origen. Aquello era prueba de los numerosos fracasos de la República, y Padmé temía el día en que Darkain terminara con los cárteles y centrara su atención en los sistemas cuya población clamaba por el cambio y la libertad del yugo de las mismas instituciones que supuestamente debían representarlos ante la República. Solo podía esperar que la República cambiara lo suficiente antes de que eso sucediera, que se acercara al ideal de lo que debía ser, para que la Cuarta Gran Guerra Galáctica, que se cernía sobre todos ellos desde que el Invencible emergiera del hiperespacio, no se volviera inevitable. Padmé no sabía si la República, en su estado actual, sobreviviría a semejante conflicto. Peor aún, no sabía si merecía ganarlo, mientras Darkain siguiera desafiando los estereotipos asociados a los señores Sith del pasado. Suspiró. Necesitaba distraerse, aunque solo fuera por un momento. Un vistazo rápido a su holocomunicador reveló que tenía un mensaje de Shmi Skywalker Lars, preguntándole si quería cenar con su familia. Tomó el dispositivo y respondió afirmativamente. Ahora que lo pienso, Anakin también había regresado a Perlia desde Mandalore, ¿no? Padmé no tenía ninguna duda de que el joven Padawan que había salvado su mundo de la Federación de Comercio también estaría allí. Desde que se reunió con su madre y su nueva familia política, nunca perdía la oportunidad de estar con ellos. Sí, pensó con una sonrisa en el rostro. Verlos a todos le haría bien. Maul estaba vivo. El asesino de Qui-Gon sobrevivió. Incluso ahora que la reunión en la sala de audiencias de Caín había terminado y él estaba de vuelta en sus aposentos en la capital, Dooku no podía evitar que ese pensamiento resonara en su cabeza una y otra vez, trayendo de vuelta a la primera plana sentimientos que creía superados hacía mucho tiempo. Cuando su antiguo Padawan murió, Dooku lo sintió desde Coruscant. Aunque no habían sido tan cercanos como otras parejas de Padawan y maestro, existía un vínculo entre ellos, y la repentina ruptura de ese vínculo había sido más dolorosa de lo que el orgulloso noble estaba dispuesto a admitir. Estaba furioso, pero su ira lo consumía. Ira contra los Sith que lo habían matado, contra el Consejo que le había negado su apoyo, contra la República cuya corrupción había hecho necesaria su intervención. Esa ira la impulsó a profundizar en el estudio del lado oscuro, adentrándose cada vez más en sus misterios. ¿Podría ser que Sidious supiera desde el principio que Maul seguía vivo y se lo ocultara a Dooku? ¿Pero por qué? La traición es el camino de los Sith, una voz que sonaba demasiado parecida a la de Qui-Gon le susurró al oído. Siempre lo supiste. Siempre había sido la intención de Dooku traicionar a Sidious una vez que su plan para doblegar a la República estuviera completo. Sidious lo sabía, Dooku sabía que Sidious lo sabía, y así sucesivamente. Con ese fin, Dooku había planeado encontrar un aprendiz propio una vez que la gran guerra que habían estado tramando se pusiera en marcha. Uno que lo ayudara a derrocar a su maestro y a quien pudiera confiar el cuidado del nuevo orden que surgiría de las llamas que consumieron a la República. A pesar de toda la fuerza que le otorgaba el lado oscuro, seguía envejeciendo, después de todo. Había mantenido Sidious a Maul con vida como medida de precaución ante la posible traición de Dooku. El Lord Sith había descrito al Zabrak como nada más que un instrumento, una herramienta asesina para usar contra sus enemigos, pero que en última instancia pretendía desechar una vez que dejara de serle útil. Pero Sidious era un mentiroso. Dooku siempre lo había sabido, ¿no? En realidad no debería sorprenderle que Sidious también le hubiera mentido, que lo hubiera manipulado para sus propios fines. Y, sin embargo, para su propia sorpresa, sí le sorprendió. ¿Debería confesárselo todo a Darkain, entonces? Sin duda, si había alguien en la galaxia capaz de frustrar las maquinaciones de Sidious, ese era el Señor del Terror y su séquito de leyendas. Pero, no. Al menos no todavía. Siempre existió la posibilidad de que Maul hubiera sobrevivido por su cuenta todo este tiempo. Sin duda, Sidious no habría visto con buenos ojos que su asesino no hubiera cumplido su misión en Naboo.
Necesitaba respuestas. No podía obtenerlas directamente de Sidious por varias razones, pero a Cain no le sorprendería que Dooku le pidiera participar en la búsqueda del asesino de su Padawan. De hecho, el Señor del Terror esperaría eso de él, habiendo percibido la oscuridad en su corazón. No es que obtener información de Maul fuera fácil. El Zabrak también conocía la identidad civil de Sidious, pues el Lord Sid lo había criado prácticamente desde niño para que sirviera como su asesino personal. El hecho de que siguiera vivo y no hubiera sido asesinado por uno de los agentes de Sidious en los cárteles significaba que, de alguna manera, Sidious estaba seguro de que su asesino a sueldo no revelaría su identidad a Cain. Tal vez, sí. Si mató a Maul, entonces podría decirle a Cain que lo hizo porque el Zabrak no le dejó otra opción, y decirle a Sidious que lo hizo para evitar que él, obviamente aprendiz, revelara los secretos de su maestro a sus rivales. Pensó en vengarse de Qui-Gon y descubrió que la idea le gustaba mucho. Pero si el desgraciado estaba aliado con los cárteles, necesitaría ayuda. Cain ya se dirigía directamente hacia un enfrentamiento con Maul, aunque Dooku dudaba sinceramente que el Zabrak fuera tan insensato como para encontrarse en el mismo sistema estelar que el Señor del Terror. Entonces tendrá que ser Kenobi, murmuró el conde para sí mismo. Como había dicho el otro Sith, su Padawan, quien había partido por la mitad al asesino de Qui-Gon pero aparentemente no logró rematarlo, seguramente se convertiría en el blanco del odio de Maul. Convencerlo de que buscara venganza por el asesinato de su maestro sería un desafío. Lo poco que Dooku sabía del caballero Jedi dejaba claro que era dolorosamente fiel a las enseñanzas de la Orden. Pero era un desafío que Dooku estaba seguro de poder superar. ¿Y quién sabe? Quizás, al unirse a la cruzada anti-esclavista de Cainita en el frente, Kenobi se daría cuenta de que el lado oscuro era la única forma de erradicar la corrupción que la Orden había permitido que se extendiera por la República. Después de todo, su propia desilusión había comenzado en el borde exterior, al presenciar los abusos infligidos a los habitantes de los mundos periféricos por el núcleo y las mismas instituciones que debían representarlos y protegerlos. Obi-Wan observó cómo Anakin bloqueaba el golpe de Jaesa, antes de agacharse para esquivar el siguiente ataque de la otra hoja de su bastón láser. Ambos usaban sables láser de entrenamiento, por supuesto. El hecho de que Obi-Wan no hubiera tenido que sugerirlo cuando el aprendiz de Urat se ofreció a entrenar con su Padawan fue un alivio. Claro, Anakin le había contado sobre su visión de la fuerza, que indicaba que Urat estaba de alguna manera alineado con el lado luminoso de la fuerza, pero era obvio para cualquiera que pasara más de 5 minutos con el sangre pura que su crianza en el Imperio Sith aún moldeaba su visión del mundo. Obi-Wan tuvo que admitir que una pequeña parte de él sentía una curiosidad morbosa por saber qué pasaría si Urat entrara al templo Jedi en Coruscant y debatiera con los sabios de la Orden sobre la mejor manera de servir a la luz. Tenía la sensación de que acabaría con muchos muros derribados y mucho trabajo para los sanadores. Cerca de allí, los niños sensibles a la fuerza rescatados de Fijerría observaban con sus grandes ojos negros. Todos sostenían espadas de madera. No había sables de luz del tamaño de los niños en el Invencible cuando viajó en el tiempo, y presumiblemente pedirle algunos a la Orden Jedi habría sido tan incómodo para el Señor del Terror como para el empleado del templo que hubiera recibido la solicitud. Según la experiencia de Obi-Wan, no hacía falta mucho para convencer a un grupo de jóvenes aprendices de que aprendieran a golpearse entre sí con palos, pero no iba a discutir con su Padawan si éste tenía la oportunidad de practicar sus formas con el sable de luz con alguien con mucha más experiencia en situaciones de vida o muerte que la mayoría de los Jedi vivos, aparte del maestro Yoda. Entonces, preguntó el gigante carmesí que observaba el espectáculo a su lado, ¿cómo se tomó el consejo la noticia de la supervivencia de Maul? Obi-Wan se estremeció al recordar aquella conversación. Al principio no todos estaban convencidos, admitió. Varios pensaron que podría ser una trampa para presionar a la Orden a unirse abiertamente a la guerra contra los cárteles. Reflexionó Urat. Puedo entender por qué pensarían eso. Sin duda, se me ocurren varios miembros del Consejo Oscuro que intentarían algo así. En efecto, asintió Obi-Wan. Sin embargo, el maestro Windu señaló que Maul, bueno, no es tan importante en el gran esquema de las cosas. Fingir su supervivencia y su regreso del lado de los Sith podría interpretarse, como mucho, como un complot para hacerme caer al lado oscuro, incitándome a vengarme de él. No me cabe duda de que serías un poderoso Sith si así lo quisieras, rió Urat. Pero no creo que ni siquiera Darkain pudiera hacerte caer, y de todos modos, en este momento no tiene ningún interés en provocar la ira de la Orden.
Correcto, Obi-Wan cambió rápidamente de tema, decidiendo no detenerse en si Urak había dicho eso como un cumplido o no. Además, el consejo cree que deberían haber presentido el regreso de Maul, pero que todo lo ocurrido desde el regreso de Arcaín ha sumido a la fuerza en el caos, facilitando que los usuarios del lado oscuro oculten su presencia a los ojos de los Jedi. Les preocupa que otros planes podrían estar aprovechándose de esto, eso es algo en lo que ellos deberían pensar. Tú deberías preocuparte por Maul, aconsejó Urat. Si tenemos razón y fue su odio hacia ti lo que le permitió sobrevivir a sus heridas, entonces estará obsesionado con la venganza. El hecho de que fuera él quien te atacó, o que matara a tu maestro antes de que lo derrotaras, le será irrelevante. El lado oscuro ciega a aquellos que no tienen la voluntad de someterlo a su servicio, hasta que lo único en lo que pueden pensar es en sí mismos, en su propio dolor y sus deseos. Eso es una locura, respondió Obi-Wan con cautela. ¿De verdad eso es lo que el lado oscuro les hace a las personas? Dark Cain, Lady Bailin, incluso los acólitos, parecen mucho más razonables que eso. La cordura no tiene nada que ver con el bien y el mal, la luz y la oscuridad, resopló Urat. Algunos de los peores monstruos que he conocido eran perfectamente cuerdos. El gran defecto de la mayoría de las razas inteligentes es que podemos justificar cualquier cosa ante nosotros mismos, por muy depravada que sea. En el caso de Maul, encontrará alguna justificación. Que el dolor que le infligiste fue de alguna manera mayor que el dolor de perder a su maestro. En cuanto a Cain, Imperius e incluso yo mismo, todos estamos locos a nuestra manera, dijo Urat con una sonrisa autocrítica. Al fin y al cabo, hay que estar loco para desafiar al emperador. Para nosotros, los imperiales, eso es lo mismo que si vosotros, los Jedi, decidierais traicionar a la fuerza misma. No al lado luminoso, ojo, sino a la fuerza en su conjunto. Eso es, las palabras de Obi-Wan le fallaron, al igual que no logró comprender la enormidad de lo que Urat estaba describiendo. Imposible. Nosotros, los imperiales, pensábamos lo mismo sobre rebelarnos contra su emperador, antes de que él se volviera contra nosotros y no nos dejara otra opción que luchar contra él o morir. No era objetivamente cierto, por supuesto, pero Vitiate tuvo siglos para moldear nuestra percepción de él. Y para aquellos de nosotros que tuvimos la mala suerte de conocerlo en persona, de sentir la verdad de su poder, la sonrisa de sangre pura se transformó en algo mucho menos amable. Sí. La rebeldía era una locura. Pero a veces, paradójicamente, la locura es la única opción racional. Obi-Wan se estremeció y, no por primera vez, agradeció a la fuerza que, por muy emocionante que hubiera sido su carrera como Jedi hasta el momento, nunca se había topado con un horror comparable al del emperador Sith. En comparación, la posibilidad de enfrentarse a Maul una vez más resultaba francamente tranquilizadora. Maul y sus hermanos se presentaron ante Marlo Elut en su sala de audiencias, tras haber regresado de Kessel. No se arrodillaron. Maul no se habría arrodillado ante Elut ni aunque la madre Talcin se lo hubiera pedido, y en cualquier caso, mostrar debilidad ante él habría sido un error del que probablemente no sobrevivirían. No protegisteis las minas, dijo Marlo con suavidad tras mirarlos fijamente en silencio el tiempo suficiente para que los hermanos de Maul sudaran por un motivo distinto al calor sofocante de Naluta. El sindicato Pique está furioso por la pérdida de Kessel. Decidme por qué no debería enviarles vuestros cadáveres como disculpa. Con el debido respeto, poderoso Marlo, no nos enviaste a Kessel para que nos hiciéramos cargo de su defensa, dijo Ferral. El hermano menor de Maul era el más débil de los tres en la fuerza, pero Maul era consciente de que también era el más apartamento para tareas que requerían diplomacia. Y aunque a Maul le habría encantado matar a Marlo y hacerse cargo de la guerra de los cárteles contra los cainitas, sabía que no sobreviviría al intento, no después de todas las mejoras que Marlo había implementado en su seguridad tras la ejecución de Jabba a manos de Bailin. Así que era mejor dejar hablar a Feral. Hubiera sido mejor que la madre Talcin interviniera en su defensa, pero la anciana no decía nada, simplemente observaba todo con expresión impasible. A pesar de que había sido ella quien había conseguido la memoria USB con los protocolos de borrado que habían utilizado para eliminar los datos de los ordenadores de Kessel. Nuestra tarea era ayudar a defenderlo lo mejor que pudiéramos, pero ni siquiera nosotros tres pudimos compensar la incompetencia de los piques, continuó Feral. Y nos aseguramos de que los cainitas no se apoderaran de los datos que querían. Vuestros intereses y los de los cárteles están a salvo. Solo los piques han perdido. Por un instante, Marlo fulminó con la mirada al hermano de Maul, luego soltó una risita, para finalmente estallar en una carcajada. Tienes razón, admitió cuando se quedó sin aliento de tanto reír.
El precio de la especia en toda la galaxia ya se ha disparado gracias a la noticia de la caída de Kessel. El valor de nuestras reservas se ha quintuplicado de la noche a la mañana. Pero, continuó, con el ceño fruncido, la pérdida de las minas seguirá afectando al suministro. Los cárteles no podrán satisfacer la demanda. ¿Y qué? Feral se encogió de hombros con una indiferencia que habría engañado a cualquiera menos a Maul, quien podía percibir el nerviosismo de su hermano a través de la fuerza. Que los adictos se las arreglen para pagar los nuevos precios o que aténganse a las consecuencias. A ti no te incumbe, poderoso Marlo. Elud miró fijamente a los 3 Zabraks por un instante, luego gruñó y se recostó en su trono. Fracasaste, pero al menos sigues viva, declaró Marlo. Supongo que eso ya es un progreso. Desde luego, más de lo que lograste antes, Talcin. Quizás debería enviar reclutadores a Datomir no para buscar brujas, sino más de estos hermanos de la noche, ¿eh? Antes de que la madre Talcin pudiera responder, se produjo un repentino alboroto en la entrada de la sala de audiencias. Los 2 enormes guardias gamoreanos fueron apartados de un empujón y una figura alta entró con paso firme. El cyborg arrojó algo a los pies del trono de Marlo. Era un brazo, de piel pálida y cubierto de largas líneas y muchísimas cicatrices. ¿Y qué se supone que es eso?, preguntó Elud. Un pedazo de uno de los acólitos Sith de tu enemigo, el poderoso Marlo, dijo el cyborg con una voz artificial y estridente. Capturado en batalla antes de que el cobarde huyera de mí. ¿Es así?, preguntó Marlo, con un brillo de interés en los ojos. ¿Talcin? La madre Talcin se acercó a la extremidad y, tras examinarla un momento, asintió a regañadientes. Este brazo perteneció, en efecto, a un usuario de la fuerza, dijo. Más aún, reconozco la huella de la fuerza. Perteneció a uno de los acólitos que abordaron el Ironfound para rescatar a los rehenes en Ratatak. Reflexionó Marlo, mirando al cyborg, quien le devolvió la mirada, ignorando las numerosas armas que apuntaban hacia él. Ya veo. Me interesas, criatura. Dime, ¿quién eres y por qué te has entrometido en mi dominio? Soy Grievous, y mi único deseo es matar a los Kainitas, declaró el cyborg. Sean cuales sean tus motivos, eres el único poder en la galaxia que se atreve a enfrentarse a Caín, así que he venido a unirme a ti. Ese brazo, señaló con la cabeza la extremidad que Madre Talcin aún sostenía, fue simplemente un tributo y una demostración de lo que soy capaz de hacer. Grievous, repitió Marlo con expresión pensativa. Tras unos segundos, chasqueó los dedos con un sonido desagradablemente húmedo. Reconozco ese nombre. Eras cobrador de deudas para los clanes banqueros, ¿verdad? Y bastante eficaz, por lo que he oído. Mi contrato con los Moons ha terminado, dijo Grievous. Vuelvo a ser agente libre. He traído conmigo un contingente de mis droides Magna Guard. ¿Dónde están?, preguntó Marlo. Los dejé a bordo de mi nave, respondió el cyborg. Sentí que llevarlos conmigo podría provocar algún desafortunado malentendido entre nosotros. El enorme cuerpo de Marlo retumbó de risa. En efecto. No me imagino que mis queridos y bien pagados guardias, les dirigió una mirada fulminante a quienes tan claramente no habían impedido la intrusión de Grievous, hubieran reaccionado bien al verte aparecer en mi puerta con un grupo de droides de combate. Muy bien, Grievous. Bienvenido a Naluta y a nuestra guerra contra el Señor del Terror. Ven. Hablaremos más en mis aposentos. Marlo se deslizó fuera de su trono, indicándole a Grievous que lo siguiera. A mitad de camino del arco que conducía a la sección del palacio a la que solo tenían acceso Elud y sus invitados personales, se detuvo y se volvió para mirar a los Zabraks. En cuanto a vosotros 3, reanudad vuestro entrenamiento. Seguro que tarde o temprano os volveré a necesitar. Maul apretó los puños y se obligó a reprimir el insulto sin violencia. En cambio, se centró en las implicaciones de lo que acababa de suceder. Podía sentir la mano de su maestro detrás de Grievous. Una criatura forjada con tecnología tan avanzada, lista para enfrentarse a usuarios de la fuerza en combate. Antes del regreso del Invencible, solo había habido un objetivo posible para un ser así: la Orden Jedi. Y si bien la Orden tenía muchos enemigos, solo uno de ellos tenía el poder para desafiarlos de verdad. ¿Acaso esta miserable criatura estaba destinada a reemplazar a Maul? No, sin duda no. No había percibido ni una pizca de sensibilidad a la fuerza en Grievous, aunque su odio era realmente potente. Maul habría esperado que alguien con tan poca carne como el cyborg fuera una presencia tenue en la fuerza, pero en cambio, las emociones del cyborg eran un fuego de odio puro, apenas contenido por la fuerza de voluntad y algo más, algo artificial que Maul no podía identificar.
Solo podía imaginar cómo reaccionaría un Jedi ante su presencia, y se preguntó si eso había sido intencional. Aún era posible que Sidious hubiera creado a Grievous para que sirviera como asesino, sin ser un verdadero aprendiz Sith. Aún así, Maul tuvo que apartar la mano de la empuñadura de su sable de luz y canalizar su ira, reprimiendo el impulso de atacar la espalda de Grievous mientras seguía a Marlo. «Vamos, hermanos», dijo en cambio, con la voz ronca por la furia contenida. «Tenemos mucho trabajo por delante para que alcancen el nivel necesario para derrotar a los acólitos Sith la próxima vez que nos enfrentemos a ellos». Sidious sonrió al leer el informe que Anar le había enviado sobre los últimos acontecimientos en la corte de Marlo Elut. Buenas noticias, por fin. Hubiera preferido que Maul y Grievous hubieran matado a los acólitos Sith contra los que lucharon, pero supuso que era demasiado pedirle a su aprendiz fracasado y a una criatura diseñada para atacar a los Jedi débiles y descarriados de la era actual. Además, la mutilación de uno de los acólitos de Caín había bastado para que Grievous entrara en el círculo íntimo de Marlo. La habilidad táctica de Grievous era muy superior a la de la escoria en la que Marlo había confiado anteriormente. Tenía experiencia real luchando contra un enemigo de su mismo nivel, e incluso superior, a diferencia de los comandantes mercenarios acostumbrados a saquear planetas del borde exterior prácticamente indefensos o a luchar entre sí. Por el momento, Marlo aún no había utilizado las fuerzas droides que Sidious había amenazado con venderle a Gunray. Tal vez Elut, sin saberlo, seguiría el plan original de Sidious y pondría a Grievous al mando de la organización mecanizada. Dado que Anar no debía estar al tanto de ese trato, Sidious no podía pedirle que investigara lo que Marlo había hecho con las decenas de miles de droides de combate sin arriesgar a su espía en la corte de los Ut. Y en ese momento, la ladrona era demasiado útil como para sacrificarla por tan poco. No era su única fuente dentro de los cárteles, pero sí la más cercana a Marlo, quien lideraba sus esfuerzos contra Caín. Y, al menos, el hecho de que Marlo se tomara en serio la seguridad operativa de su nuevo ejército de droides era una buena noticia, ya que aumentaba las probabilidades de que los cainitas fueran tomados por sorpresa cuando se rebelara. Su plan para reforzar la posición de los cárteles había funcionado. Ahora debía aprovechar el tiempo que había ganado y, afortunadamente, su investigación había revelado recientemente una pista. Sin embargo, antes debía asegurarse de que el Senado no se desmoronara mientras él estuviera fuera de Coruscant. Entonces, caminaría entre los muertos de la Primera Gran Guerra Galáctica y les arrancaría el conocimiento que anhelaba. Fin del capítulo.